Hola chicos, hoy comenzaremos a ver fases condensadas, dando de esta forma inicio al estudio de los estados de agregación de la materia, que como ustedes ya sabrán se encuentra en tres estados físicos con propiedades bien diferentes entre sí. Acá podemos ver al estado sólido, líquido y gaseoso de manera esquemática, viendo cómo son las partículas estructurales que los constituyen, ¿sí? En el caso del líquido y del gas, que tienen la posibilidad o sea, presentan movimiento, en cambio carecen de movimiento o a lo sumo vibraciones en el estado sólido. Em, y en el gas tienden a llenar completamente el recipiente donde están contenidos. Eh, el estado gaseoso a su vez se caracteriza por presentar baja densidad y alta compresibilidad. En el sólido, las densidades que vemos son mayores, em, y bueno, son prácticamente incompresibles, son rígidos. eh, y estas propiedades indican que los componentes de un sólido están cercanos y ejercen fuerzas de atracción intensas entre sí. Por lo que de hecho un modelo para sólidos debe ser muy diferente a un modelo para gases, que vamos a ver más adelante. Em, las propiedades de los líquidos se encuentran entre las de los sólidos y las de los gases, pero no son exactamente intermedias. En el líquido, las fuerzas de atracción entre moléculas son también intensas. Eh, y de hecho, tanto en el sólido como en el líquido, las partículas estructurales están próximas entre sí. Y es por eso que los llamamos fases condensadas. En estas dos imágenes podemos ver eh, a la misma sustancia en dos estados de agregación, bueno, que es el galio, que es un metal que tiene una temperatura de fusión relativamente moderada, es capaz de fundir a los 30 grados centígrados. Y bueno, de hecho, acá podemos ver que es bien claro cuál de los estados de agregación mantiene su forma. Bueno, ahora empezaremos a estudiar algunas propiedades de los líquidos que exhiben muchas características que nos ayudan a entender su naturaleza. Dijimos que tienen baja compresibilidad, falta de rigidez y una alta densidad comparada a los gases. Muchas de las propiedades de los líquidos nos dan información de la fuerza que existe entre las partículas. Y entre estas propiedades se encuentra la viscosidad, que básicamente es la resistencia que presenta un líquido a fluir, ¿sí? Eh, está relacionada a la facilidad con la cual las moléculas individuales de un líquido pueden moverse con respecto a otras. O sea que depende, como ya dijimos, de las fuerzas de atracción entre moléculas y de ciertas características estructurales que pueden causar que las moléculas se entrelacen más. Eh, a su vez, bueno, esta propiedad disminuye al aumentar la temperatura, puesto que a temperaturas más altas es mayor la energía cinética promedio de las moléculas y es más fácil superar las fuerzas de atracción. Otra de las propiedades de los líquidos que vamos a ver es la tendencia de ciertos líquidos para ascender en un tubo delgado, que es lo que se conoce como acción capilar. Y es algo que presentan básicamente los líquidos polares. Eh, Dos tipos diferentes de fuerzas son responsables de esta propiedad, que son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión dan cuenta de las fuerzas de atracción entre moléculas de una misma sustancia, mientras que las fuerzas de adhesión son las fuerzas de atracción que las moléculas de una sustancia ejercen sobre moléculas de sustancias diferentes en estado sólido. O sea, el enlace de una sustancia a una superficie. El vidrio, ¿sí? Acá podemos ver de hecho un tubo de ensayo que contiene agua, ¿sí? Un tubo de ensayo obviamente de vidrio, y el vidrio contiene muchos átomos de oxígeno con carga parcial negativa que atraen al polo positivo de la molécula de agua. La forma de hecho cóncava, ¿sí? Que se observa acá en el menisco,
muestra que las fuerzas adhesivas del agua al vidrio, ¿sí? En la pared, son más fuertes que sus fuerzas cohesivas, ¿sí? Lo contrario se observa en el caso de un líquido no polar como el mercurio, ¿sí? Que se observa que se forma un menisco convexo. Y esto tiene que ver con que las fuerzas cohesivas son mayores a las adhesivas en este caso. Bueno, ahora repasaremos algunas de las propiedades de los sólidos. El estudio de los sólidos y particularmente de los cristales, que después vamos a mencionar a qué nos referimos con eso, se remontan a miles de años y de hecho el primer estudio escrito de las simetrías de los cristales es el copo de nieve de 6 ángulos de Kepler, que lo hizo allá por el siglo XVII, donde estudió las formas cristalinas del hielo. De hecho, muchos de ustedes probablemente hayan visto este tipo de estructuras e incluso en otros tipos de cristales, algunos sólidos que tienen características particulares como caras y vértices bien definidos y formas regulares. Pero esto no abarca al total de los sólidos que conocen, seguramente. De hecho, por ejemplo, el vidrio y muchos de los plásticos que se utilizan como envases, de hecho no tienen formas ni caras definidas. eh, y incluso si, por ejemplo, vemos este tipo de sólidos que sí los tiene, que de hecho corresponde al cuarzo, lo encontramos ya sea a nivel macroscópico de esta forma o incluso en cristales pequeños que sigue teniendo esa forma y caras regulares. El cuarzo, sí, generalmente lo representamos mediante esta unidad fórmula. Después vamos a ver igualmente que obviamente esto no representa una molécula. Vamos a ver después bien cómo es la estructura del cuarzo. Pero incluso también, por ejemplo, cuando representamos a esta fórmula, también obtenemos muchas veces partículas de este estilo, ¿sí? O sea que estas son partículas de dióxido de silicio, pero cuya estructura es muy diferente a la que vemos acá. En este caso, digamos, no tenemos caras ni formas muy regulares y responde a que tenemos un arreglo de átomos diferente en este caso. Y de hecho, podemos hacer una primera clasificación de los sólidos de acuerdo al arreglo de las partículas estructurales que los constituyen y de esta forma obtenemos o podemos dar lugar a los sólidos amorfos, donde sus partículas no tienen una estructura ordenada de largo alcance. De hecho, esto hace que las fuerzas intermoleculares varíen de punto a punto y por lo tanto no tengo una temperatura de fusión definida, ¿sí? Y también tenemos por otra parte los sólidos cristalinos, donde claramente tenemos un arreglo regular de los componentes, ya sean átomos, iones o moléculas, que de hecho produce las formas características de los cristales que recién vimos. Tienen temperaturas de fusión específicas en este caso. Esta es la estructura del cuarzo, donde en rojo se han representado los átomos de oxígeno y en azul el silicio. Esta sería la estructura de un vidrio que tiene de hecho la misma composición química que el cuarzo, pero claramente la forma en la que están ordenados los átomos le confieren propiedades diferentes. Bien, nos vamos a enfocar sobre todo en el estudio de los sólidos cristalinos, ¿sí? Y puesto que tienen un arreglo periódico, para abordar el estudio de los sólidos cristalinos, vamos a definir algunos conceptos geométricos, ¿sí? Entre ellos, vamos a definir lo que es, vamos a hablar de red, ¿sí? Que corresponde a un arreglo infinito de puntos en el espacio, donde cada punto tiene un entorno idéntico a los otros.
¿sí? En esta figura, esta sería una red en 2 dimensiones, ¿sí? Simplemente es un arreglo de puntos, es una construcción geométrica. Y de hecho, a partir de esta red, vamos a definir la estructura cristalina, puesto que la vamos a construir a partir de la red y a cada red le vamos a asociar un grupo de átomos, iones o moléculas que vamos a llamar base o motivo. De esta forma se da origen a la estructura cristalina, que básicamente sí corresponde al arreglo periódico de átomos, iones o moléculas en un cristal. A su vez, em, vamos a definir lo que es celda unitaria, que es el componente más pequeño de un cristal que por traslación puede reproducir todo el cristal. Esto sería, de hecho, si consideramos en 3 dimensiones, ¿sí? Este sería cada uno de estos puntitos, serían los puntos de red, ¿está bien? Y la unidad repetitiva más pequeña, ¿sí? A partir de la cual puedo reconstruir todo el cristal, es la celda unidad, que sería esta que está acá, que de hecho, digamos, si yo la traslado tanto en este eje como en este eje, como en profundidad, reproduzco todo el cristal, ¿sí? Em, Esta celda en 3 dimensiones está definida por estos 3 vectores, ¿sí? Y la podemos caracterizar también por estos ángulos, em, pero hay que tener en cuenta que la elección de la celda unidad no necesariamente es única. eh, Esto, por ejemplo, se representaría la elección de una celda unidad en 2 dimensiones, donde tengo directamente 2 vectores que la definen a la traslación. Cada celda unitaria puede escribirse en términos de las longitudes de las aristas de las celdas y los ángulos entre estas aristas, que serían los que acá representamos como alfa, beta y gamma. De esta forma, entonces se pueden describir en términos de 7 tipos básicos de celdas unitarias, eh, todos los compuestos cristalinos, o sea que se da origen a 7 sistemas cristalinos, que son el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, hexagonal, trigonal, monoclínico y triclínico. Pero de hecho nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en el sistema cúbico, eh, que es el que, bueno, en el cual las longitudes de las aristas son iguales y los ángulos también son iguales y son de 90 grados. En el sistema cúbico tenemos 3 tipos de celdas unitarias, que es la cúbica simple o primitiva, donde tenemos un átomo por punto de red, la cúbica centrada en el cuerpo, donde además de tener átomos en los vértices, tenemos uno en el centro de la celda, y luego tenemos la cúbica centrada en las caras, donde tenemos átomos en el vértice y en cada una de las caras. Hay que tener en cuenta de nuevo que cuando definimos celda unidad, dijimos que era la unidad repetitiva más pequeña, ¿sí? Y hay que tener en cuenta esto, que de hecho los átomos que están ubicados en estos puntos de red son compartidos con otras celdas unidad. Por lo tanto, para poder ver eh, cuántos átomos por cada una de estas celdas unidades tenemos que tener en cuenta eso. De hecho, acá tenemos representadas prácticamente como lo equivalente a 8 celdas unidades, ¿sí? Y qué pasaría cuando tenemos un átomo en el vértice. De hecho, cuando al átomo que tenemos en el vértice, el átomo en el vértice está siendo compartido por 8 celdas unidades, por lo tanto, 1/8 de ese átomo le corresponde a la celda unidad. En el caso de que tengamos un átomo en las caras, este es compartido por 2 celdas y de hecho
para poder sacar cuántos átomos totales tenemos en cada una de las celdas del sistema cúbico, tenemos que tener en cuenta esto. Y entonces para el cúbico simple, como los tenemos ubicados en los vértices, tenemos un átomo por celda unidad. Para la cúbica centrada en el cuerpo, también tenemos en los vértices, por lo tanto, tenemos un átomo que por la contribución de los que tenemos en los vértices, y hay que tener en cuenta el que tenemos en el centro, por lo tanto ese está completo, le pertenece a esa celda unidad, y en total tenemos entonces dos átomos o partículas por celda unidad en la celda cúbica centrada en el cuerpo. Y si luego consideramos cuántas partículas tenemos en la cúbica centrada en las caras, a los que tenemos en los vértices que contribuyen con una partícula, hay que tener en cuenta la contribución de los que tenemos en las caras. Dijimos en el caso anterior que cuando teníamos una partícula en la cara, esta era compartida por dos celdas unidades, por lo tanto, eh, tenemos una contribución total, como tenemos, digamos, la mitad de esta partícula le corresponde a esta celda y tenemos un total de 6 caras, entonces 3 partículas le corresponderían a esta celda unidad, más la del vértice me da un total de 4 partículas por celda unidad en la celda cúbica centrada en las caras, ¿sí? Esta sería la que admite una densidad de partículas mucho mayor. Acá tendríamos entonces, resumiendo, 4 partículas por celda unidad, 2 partículas por celda unidad y una partícula por celda unidad. La red cúbica centrada en las caras es la que tiene una mayor densidad de partículas y este arreglo, bueno, recibe el nombre de empaquetamiento cúbico compacto, que es el que se suele observar en cristales metálicos, que de hecho los podemos imaginar como conteniendo átomos esféricos empaquetados. Este empaquetamiento compacto se puede modelar por medio de un empaquetamiento uniforme de esferas duras, de modo de utilizar el espacio disponible de la mejor manera posible, o sea, lo más eficientemente posible. Bueno, de esta forma entonces se van empaquetando capas, ¿sí? De esferas, optimizando el espacio, ¿sí? Acá se ve, bueno, en corte y en plano. Tenemos en amarillo aparece una capa de esferas, donde cada una de las esferas está rodeada por 6 huecos triangulares, donde se van a colocar las esferas de la segunda capa, que sería de nuevo en corte visto de esta forma. Para ubicar la tercera capa de esferas, la posibilidad es que los átomos se ubiquen en este hueco justo por encima de la primera capa o en este hueco, ¿sí? que no quedaría justo orientado con la primera capa. Cuando los átomos se ubican en este hueco, da lugar a un tipo de empaquetamiento compacto, que es el hexagonal compacto, y cuando se ubican en este hueco, da lugar a otro empaquetamiento compacto, que de hecho es el empaquetamiento cúbico compacto. Es por eso, digamos, que se habla de un orden A, B y C, porque estos quedan desfasados respecto a la primera capa, y recién luego se vuelven a colocar justo alineados con la primera capa de esferas. ¿Está bien? Entonces, el empaquetamiento de tipo A, B, C, A es el que da lugar al empaquetamiento cúbico compacto, que de hecho, digamos, si lo vemos con esta orientación, ¿sí? Es de hecho el cúbico centrado en las caras, que era el mismo que habíamos visto hoy. ¿Está bien?
Bueno, dijimos que esto sobre todo se observaba en cristales metálicos, pero también las estructuras de la mayoría de los sólidos iónicos pueden explicarse por el empaquetamiento compacto de esferas. Generalmente los iones más grandes, que suelen ser los aniones, se empaquetan en uno de los arreglos compactos, ¿sí? O sea, como en este caso vamos a solamente considerar el empaquetamiento cúbico compacto, y los cationes llenan los huecos. Los huecos que se generan al realizar este empaquetamiento de esferas son huecos tetraédricos y octaédricos. El hueco tetraédrico se forma cuando una esfera se coloca en la cavidad que es generada por las tres esferas de la capa adyacente, ¿sí? O sea, en el hueco triangular. Y el hueco octaédrico se forma entre dos conjuntos de tres esferas en capas adyacentes. ¿Está bien? Obviamente que este es de mayor tamaño que el hueco tetraédrico. Para poder distinguir dónde están ubicados los huecos tetraédricos, conviene dividir este cubo en 8 cubos y de esa forma, de hecho, estas serían las eh, 3 partículas de una de las capas y esta la de la capa siguiente, que daría lugar a uno de los huecos tetraédricos y esto ocurriría en cada uno de los cubos en los que dividimos nuestra celda completa. De esta forma, entonces, podemos identificar cada uno de los huecos tetraédricos presentes. Respecto a los huecos octaédricos, dijimos que se formaban entre dos conjuntos de tres esferas en capas adyacentes. De hecho, visto de nuevo en esta celda, esta sería una de las tres esferas de una de las capas y esta sería otras tres esferas de la otra capa. Por lo tanto, con estas 6 esferas formaría un hueco octaédrico. En total, podemos decir, de hecho, que por cada una, como vimos antes, cuando tenemos la celda cúbica centrada en las caras, que es lo mismo que decir empaquetamiento cúbico compacto, tenemos un total de 4 partículas por celda unidad. Sí, bueno, en este caso directamente hablé de átomos, pero también pueden ser iones. Em, y vamos a tener un total de 4 huecos octaédricos y 8 huecos tetraédricos. En el caso de los huecos tetraédricos es sencillo verlo, ¿sí? Recuerden que hemos dividido el cubo en 8 cubos de menor tamaño. Se ven fácilmente que tenemos 8 huecos tetraédricos incluidos. En el caso de los huecos octaédricos, este le pertenece completamente acá a esta celda y luego tenemos fracciones de huecos octaédricos, que da un total de 4 huecos octaédricos. Esto, por ejemplo, en el caso de un sólido iónico binario, como es el cloruro de sodio, que tiene una red típica, en la cual, como dijimos, que bueno, generalmente los aniones forman el empaquetamiento compacto y los cationes ocupan los huecos que se generan en la estructura. Entonces, en este caso podemos describir la estructura del cloruro de sodio como una red cúbica centrada en las caras, ¿sí? Eso se ve, digamos, son los que aparecen en rojo, donde los cationes sodios ocupan todos los huecos octaédricos. Recuerden que antes habíamos visto que uno de los huecos octaédricos era el que está formado por estos 4 aniones cloruro que forman el plano ecuatorial del octaedro y estos 2 aniones cloruros que serían los vértices del octaedro, donde está alojado el catión sodio. El resto de los huecos octaédricos dijimos que bueno, era mucho más complicado verlo, pero acá, digamos, se ve como cada una, eh, hay fracciones de estos huecos octaédricos que le pertenecen a esta celda, ¿sí? Y de hecho, en cada uno de estos huecos está alojado en el centro un catión sodio. Acá
podemos ver algunos otros ejemplos de estructuras cristalinas. Este también sería un compuesto, un sólido cristalino de tipo iónico, similar al que vimos recién del cloruro de sodio. En verde aparecen los aniones sulfuro que formarían el empaquetamiento, como podemos ver también es cúbico, centrado en las caras, o sea que sería los aniones sulfuros están formando un empaquetamiento cúbico centrado en las caras y entonces los cationes zinc tienen que estar ocupando alguno de los huecos generados por ese empaquetamiento. Si vemos acá, el catión zinc está rodeado por 4 aniones sulfuros que forman parte de uno de los huecos tetraédricos de esta estructura. Y en total, de hecho, vemos que hay 4 cationes zinc que están, de hecho, en 4 huecos tetraédricos. Por lo tanto, si tenemos que describir esta estructura, que es la estructura del sulfuro de zinc, tenemos un empaquetamiento cúbico centrado en las caras de aniones sulfuro, donde los cationes zinc ocupan la mitad de los huecos tetraédricos. ¿Por qué la mitad? Porque solamente están ocupados 4 de los huecos tetraédricos del total de 8 de huecos tetraédricos que tenemos en esta celda. Acá tenemos otro ejemplo de sólido en el cual la unidad estructural no son cationes ni aniones como en este caso, como en el caso del cloro de sodio, sino que son moléculas. Acá, digamos, está representada la molécula de dióxido de carbono, que como ya vimos en su momento es una molécula lineal. En negro estaría representado el átomo de carbono y en rojo el de oxígeno. Pero de nuevo, esta molécula tiene un arreglo, perdón, este arreglo donde estas moléculas están ordenadas de manera periódica, ¿sí? Y la interacción entre este tipo de moléculas es de tipo de, bueno, fuerzas de dispersión de London. Acá tenemos otro ejemplo de sólido cristalino que corresponde al diamante. ¿Sí? Cada uno de estos átomos, más allá de que estén identificados con distinto color, corresponden a carbono, que están enlazados covalentemente a 4 átomos de carbono. ¿Sí? O sea que acá tenemos un enlace de tipo covalente. En este caso tenemos un enlace de tipo iónico, en este caso tenemos un enlace de tipo covalente, y acá, digamos, lo que mantiene unidas a las moléculas de dióxido de carbono en esta estructura son fuerzas de dispersión de London. En el caso del argón, también lo podemos de hecho solidificar, y cuando solidifica adquiere esta estructura, ¿sí? Ya no es un sistema cúbico, como habíamos visto, pertenece a una de las redes que mencionamos antes, y cada unidad estructural en este caso corresponde a un átomo de argón. De nuevo, el tipo de interacción que se da en este caso son fuerzas de dispersión de London. En el caso del cobre podemos ver que cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras, es el que ya conocemos, pero el tipo de interacción es de o sea, un enlace metálico, que hay que tenerlo en cuenta porque eso le confiere propiedades físicas distintivas a cada uno de estos sólidos. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a las partículas estructurales de estos sólidos cristalinos, podemos clasificarlos entonces en sólidos iónicos, cuando la unidad estructural es un ion, sólidos moleculares, cuando la unidad estructural es una molécula, como en el caso del dióxido de carbono, que también pasa lo mismo en el caso del hielo, ¿sí? La diferencia es que en este caso, bueno, tenemos fuerzas de dispersión de London porque sabemos que la molécula de dióxido de carbono no es polar. Si tuviéramos, en el caso del agua, tendríamos interacciones de tipo de puente de hidrógeno. Pero la unidad estructural seguiría siendo una molécula.
cuando estamos en estos casos que tenemos acá, cuando estamos en cualquiera de estos casos que presentamos, la unidad estructural es un átomo, corresponde a los sólidos atómicos, pero notemos que en este caso tenemos tres tipos de sólidos atómicos donde la interacción que se da entre los átomos son de distinta naturaleza. En este caso tenemos enlace covalente, en este caso tenemos fuerzas de dispersión de London y en este caso enlace metálico, porque esto va a influir mucho en las propiedades físicas de cada una de estas sustancias. Por último, vamos a un caso de aplicación donde tenemos que determinar la fórmula empírica de la siguiente sustancia iónica, donde se ha indicado en azul la celda unidad. ¿Sí? Aquí está indicada. Cuando hablamos de fórmula empírica, básicamente hablamos de una fórmula mínima o una unidad fórmula, que básicamente es la fórmula de un sólido iónico covalente, pero usada como una entidad independiente con fines estequiométricos, básicamente. Como ya habíamos dicho en su momento, cuando vimos enlace iónico, los sólidos iónicos no existen como moléculas individuales, aisladas, sino que la unidad fórmula representa esa proporción reducida de iones en el compuesto. En este ejercicio lo que tenemos que llegar es a esa proporción reducida de cada uno de los iones que forman parte de la estructura. Para hallar la fórmula empírica solo basta hallar la cantidad de cada uno de los iones presentes en la celda unidad, porque sabemos de hecho que las propiedades de la celda unidad son las mismas del cristal. Entonces, con eso sería suficiente, porque de esa forma, al hallar la cantidad de iones en la celda unidad, podemos hallar la proporción de esos iones, y así la fórmula empírica. Acá simplemente hay que tener en cuenta que, bueno, en este caso, fíjense que tenemos tres tipos de iones. A en el centro de la celda unidad, B ubicado en los vértices de la celda unidad y X ubicado en las aristas del cubo que define la celda unidad. Entonces, lo más sencillo es primero, ¿cuántos iones A hay en la celda unidad? Puesto que está ubicado en el centro, tengo un ion A en el centro de la celda unidad. Ahora, ¿cuántos iones X hay en la celda unidad? Y bueno, acá los resalté en amarillo para que sea más sencillo verlo. Recuerden, dijimos que estaban en las aristas, ¿sí? Entonces, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iones X, ¿sí? En las 12 aristas de la celda unidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de esos iones pertenecen a la celda unidad? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando los iones están ubicados en las aristas de la celda unidad, están siendo compartidas por 4 celdas unidades, ¿sí? Una en este costado y 2 atrás, para este caso. Entonces, un cuarto le pertenece a la celda unidad y como tenemos 12 aristas en total, entonces hay 3 iones X por celda unidad. Por último, vemos qué pasa con los iones B. Los iones B están ubicados en los vértices de la celda unidad y tenemos 8 iones B, ¿sí? En los vértices de la celda unidad. Pero, ¿cuántos pertenecen a la celda unidad? Cuando las partículas están ubicadas en los vértices de la celda unidad, están siendo compartidas por otras 8 celdas unidades, por lo tanto, un octavo le pertenece a la celda unidad, la que está indicada con azul, y como tenemos 8 vértices, entonces la contribución de iones B a la celda unidad es un total de 1. Tenemos un ion B en la celda unidad. De esta forma, entonces, encontramos que tenemos un ion A en la celda unidad, 3 iones X en la celda unidad y un ion B en la celda unidad,
y de esta forma entonces podemos definir la siguiente fórmula mínima. Esta sería entonces la proporción reducida de iones en la celda unidad. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Bueno, tenemos que determinar la fórmula empírica de una sustancia donde los iones A forman un empaquetamiento cúbico compacto y los iones B ocupan todos los huecos tetraédricos. Y en este caso es un empaquetamiento cúbico compacto formado por los iones A. En otras palabras, es lo mismo que decir que A forma una red cúbica centrada en las caras. O sea, que tiene este aspecto, ¿sí? Como ya vimos antes, en una red cúbica centrada en las caras, ¿sí? En este caso formada por los iones A, tenemos un total de 4 iones A por celda unidad. De nuevo, tenemos en los vértices y en las caras. Los que están en las caras contribuyen a un total de 3 iones totales a la celda unidad y los que están en los vértices contribuyen con 1. Por lo tanto, tenemos 4 iones A por celda unidad. Como vimos antes, en una red cúbica centrada en las caras, tenemos 8 huecos tetraédricos por celda unidad. Y lo que indica el enunciado es que los iones B ocupan todos los huecos tetraédricos. Por lo tanto, si tenemos un total de 8 huecos tetraédricos y todos están ocupados por los iones B, significa entonces que tenemos 8 iones B por celda unidad. En consecuencia, digamos, tendríamos 4 iones A por celda unidad y 8 iones B por celda unidad. La fórmula empírica sería la proporción reducida, por lo tanto, llevada a la proporción reducida, me quedaría que la fórmula mínima de este compuesto iónico sería AB2. Bueno, eso simplemente es como, tal vez se han preguntado por qué estudiamos este tipo de cosas y tal vez también cómo sabemos que los átomos están ordenados, ¿no? ¿Por qué planteamos estos modelos? Y obviamente siempre en nuestra ciencia nos tenemos que apoyar en experimentos y una de las técnicas por excelencia para determinar las estructuras cristalinas es la difracción de rayos X. Además de la difracción de rayos X, en los últimos años se han utilizado técnicas complementarias de imagen, sobre todo, como la microscopía electrónica de transmisión, que de manera muy simplificada podríamos decir que funciona como un microscopio ordinario, pero utilizando unas electrones en lugar de luz. A los electrones, como vieron ustedes ya en la estructura de la materia, en el principio de de Broglie, le podemos asociar una onda, pero con una longitud de onda mucho menor que la de la luz y nos permite ver estructuras entonces mucho más pequeñas como las posiciones atómicas, que es lo que se ve en esta partícula, ¿sí? De dióxido de estaño, donde este arreglo de esferas corresponde a columnas atómicas. De hecho, desde los comienzos de la difracción de rayos X, esto dio origen al desarrollo de la cristalografía, ¿sí? Que es un campo muy activo de investigación que ha dado lugar a muchos premios Nobel y básicamente estudia la estructura de la materia a nivel atómico y molecular, ya que esa información está muy fuertemente relacionada con las propiedades de la materia. Y como les dije, bueno, esto dio en este estudio de la materia a este nivel, dio lugar a varios premios Nobel, se identificaron estructuras muy importantes como la estructura del ADN y otras biomoléculas. En los últimos años, con el desarrollo de la criomicroscopía electrónica, también ha sido posible elucidar estructuras de proteínas alcanzando resolución atómica y de proteínas complejas. Incluso esto, bueno, se utiliza mucho en estos tiempos e incluso en el estudio de las proteínas de membrana del coronavirus, ya que esto puede ayudar al desarrollo de terapias y vacunas. De hecho, hay muchas publicaciones recientes donde se utilizan este tipo de metodologías. Si bien nosotros
En esta clase vimos estructuras muy sencillas. Las herramientas que les brindamos sirven incluso para terminar estructuras mucho más complejas. Y de hecho han apuntalado el desarrollo de la biología estructural. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Si les quedaron dudas o tienen algunas inquietudes sobre estos temas, nos encontramos en el aula virtual. Hasta la próxima.